Sentido económico. Net Finance acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando su flujo de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones sea un disfrute. Buscamos tu auto o si lo traes, tenés una sala de espera con todas las comodidades para vos y tus chicos. Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén, Oberá Misiones. Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral, matrícula CNB 246. Transporte Goichik, servicio de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Sentido económico. Muy buenos días para los oyentes de nuestro Sentido Económico de esta semana, que en este caso es un boletín de noticias basado en lo ocurrido en la última semana. Lo vamos a conocer en este jueves 18 de junio de 2026 para que nuestros oyentes, que también lo hacen a través de Spotify, estén contextualizados de la fecha. Y vamos a abocarnos, en este caso, a las distintas cuestiones que han ocurrido en esta última semana aquí en Argentina, con activos locales en alza, desacople externo y una economía real que todavía muestra señales heterogéneas. La semana dejó una foto interesante para Argentina. Los activos locales estuvieron con un comportamiento positivo en un contexto internacional que no fue especialmente favorable para el equity global. No fue solamente una mejora aislada en los precios de los bonos o de las acciones, sino de un desacople respecto de lo que se vio en los principales mercados externos. Mientras Wall Street ajustó por una lectura más restrictiva de la Reserva Federal y mientras las tasas de los bonos del Tesoro norteamericano volvieron a subir, los activos argentinos encontraron sus propios drivers: mejora de calificación soberana, señales de respaldo financiero externo, menor percepción de riesgo para los vencimientos de julio y una demanda puntual por instrumentos soberanos. La idea central de la semana es que Argentina logró moverse con una dinámica propia. El mercado local no estuvo inmune al ruido externo, pero sí mostró una sensibilidad mayor a los catalizadores domésticos. La compresión del riesgo país, la baja en el riesgo, el incremento de los bonos en dólares, la demanda por la reapertura también la semana pasada, por ejemplo, del AO28 y el mejor desempeño relativo de los bancos reflejaron una lectura más constructiva sobre el crédito argentino. Ahora, cuando pasamos de la pantalla financiera a la economía real, la foto sigue siendo más dispar. Algunos indicadores muestran estabilización o recuperación parcial, pero otros sectores como la metalurgia, por ejemplo, que ya vamos a mencionar específicamente, todavía operan en niveles muy bajos de actividad y de capacidad instalada. En el plano internacional, para darle una pequeña pincelada acerca de esto, porque viene a contribuir al contexto también, el dato principal fue la reunión de la Reserva Federal del día de ayer, porque fue la primera reunión presidida por Kevin Warsh, el nuevo presidente de la Fed, en donde el organismo decidió mantener de manera unánime el rango objetivo de la tasa entre 3,50 y 3,75%. La decisión estaba dentro de lo esperado, pero el mensaje fue leído con un sesgo más restrictivo. El punto que cambió también el tono fue el mapa de proyecciones, porque 9 de los 18 participantes que presentaron estimaciones se inclinaron por lo menos por una suba más de tasas durante lo que queda del año. Ese dato introdujo una señal hawkish o astringente en una reunión que por tasa nominal podría haber parecido neutra. La Fed tomó la decisión en un contexto de incertidumbre por el impacto económico del conflicto en Medio Oriente. El canal de transmisión más directo es el precio de la energía. Si una guerra se prolonga y altera los flujos de petróleo, el riesgo inflacionario vuelve a aparecer, y para una Reserva Federal que todavía no logró cerrar completamente la discusión sobre inflación, ese escenario obliga a actuar con cautela. El mercado absorbió esa combinación con baja en el equity, es decir, en las acciones, fortalecimiento del dólar y suba de tasas. La tasa de los bonos del Tesoro a 2 años se movió a la zona de 4,1%, mientras que la de 10 años se ubicó en torno a 4,45%.
También desde el plano geopolítico hubo una señal relevante. Donald Trump defendió los términos del acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, aunque bajó bastante la vara respecto de lo que habían sido sus primeros planteos como para concretar dicho acuerdo, y planteó que buscaba evitar una catástrofe económica en el caso de prolongarse el conflicto. La lectura para los mercados fue la de una reducción del riesgo bélico que puede descomprimir el petróleo y expectativas de inflación, pero no elimina de inmediato el sesgo más prudente de la Fed. Por eso el contexto externo de la semana fue mixto. Menor riesgo geopolítico por un lado, pero tasas más altas y equity más débil por el otro. En ese contexto, el desempeño argentino se destacó por factores propios. El catalizador más visible fue la mejora que se conoció la semana pasada de que la calificación soberana de Standard & Poor's, de S&P, que elevó la nota argentina de CCC+ a B-. La noticia fue interpretada como una validación parcial del proceso de estabilización, superávit fiscal, desaceleración de la inflación, acumulación de divisas y mejor administración del perfil financiero. No implica que Argentina haya resuelto todos los desequilibrios, pero sí cambia la referencia de riesgo relativo para los instrumentos soberanos. A esa mejora se sumó el paquete de garantías del Banco Mundial y del BID. El Banco Mundial aprobó hace un par de días garantías para movilizar hasta $2.000 millones de financiamiento comercial, con una cobertura relevante sobre el servicio de deuda del préstamo, es decir, tasas accesibles, mientras que el BID avanzó con una garantía, esto fue ayer, de hasta $550 millones dentro de un esquema de apoyo más amplio al país, al que se estarían sumando algunos otros organismos internacionales. La importancia de estas operaciones no está solamente en el monto, sino en la señal. Argentina vuelve a utilizar garantías multilaterales para acceder a financiamiento en mejores condiciones y reducir el costo efectivo de su deuda. En este punto conviene ordenar la lectura también sobre los vencimientos de julio. Ya no parece correcto presentar el evento como un riesgo abierto de corto plazo entre las garantías multilaterales, el financiamiento previsto y las divisas acumuladas. El Tesoro y el Banco Central cuentan con herramientas para afrontar los vencimientos de los bonares y los globales de julio, y en ese frente en buena medida ya parece descontado por el mercado. Por eso la discusión empieza a desplazarse hacia lo que viene después: cómo sostener la acumulación de reservas, cómo mantener abierto el acceso al financiamiento y cómo administrar los próximos vencimientos sin reintroducir presión cambiaria, teniendo en cuenta de que el año que viene también será especialmente desafiante en cuanto a vencimientos. El riesgo país cerró ayer en torno a los 435 puntos básicos. La jornada tuvo una suba marginal durante el día de ayer de riesgo país, pero la variación semanal siguió mostrando una compresión relevante. La baja es importante porque afecta directamente el valor presente de los bonos soberanos y la tasa a la que el país podría financiarse en el caso de que salga al mercado externo a tratar de hacerlo. A menor riesgo, menor rendimiento exigido y mayor precio de los bonos. Pero esa compresión todavía necesita consistencia macro para sostenerse, es decir, resultados fiscal, reservas, dólar contenido y continuidad en la baja de la inflación. En la renta fija hard dólar, los soberanos acompañaron la lectura con incrementos generalizados. El movimiento fue más claro en los bonos de legislación local y en instrumentos que habían quedado con rendimientos relativamente altos frente a la nueva percepción del riesgo. La mejora de calificación del S&P actuó como disparador, pero el movimiento ya venía apoyado también en el respaldo externo y en la idea de que el evento de julio dejó de ser el principal foco de incertidumbre inmediata. De hecho, por ejemplo, hay una lectura para hacer en este sentido con el AO 28. La reapertura del Bonar 28 había fijado la primera rueda a un precio de corte de $952,50 por cada 1.000 de valor nominal, con una tasa nominal anual de 8,31 y una tirada de 8,63. La mejora de calificación se conoció durante la ventana de la licitación y modificó la lectura relativa del bono. Al día siguiente, en la segunda vuelta por adhesión, el mercado podía entrar al mismo precio de corte, pero con una curva soberana que ya había comprimido rendimientos. Esa diferencia también abrió una ventana de oportunidad técnica de arbitraje de tasa, por eso hubo realmente una demanda muy superior al cupo disponible, ¿no? En la primera vuelta del AO 28 se recibieron ofertas por $266 millones de valor nominal y se adjudicaron 200 millones, y en la segunda vuelta tenía un tope adicional de 100 millones, de manera que la emisión conjunta no podía superar los 300 millones de valor nominal. Más allá del monto adjudicado, el dato relevante fue la relación entre demanda y cupo. El mercado buscó aprovechar un precio que había quedado definido antes
de que la noticia de S&P terminara de impactar en toda la curva, o sea que no fue solo demanda de duration argentina, sino también por una tasa que quedó atractiva frente al nuevo escenario de calificación. También hubo novedades de la deuda en pesos y cobertura cambiaria. El Tesoro comunicó un canje del bono dólar linked TZB corta 26 con vencimiento el 30 de junio por otros instrumentos vinculados al dólar. Las alternativas fueron la LELINK D31L6 con vencimiento en julio y otro bono hard dólar, o mejor dicho, dólar linked TZB corta D28 con vencimiento en diciembre de 2028, buscando descomprimir el perfil de vencimientos de muy corto plazo y ofrecer una continuidad de cobertura cambiaria a los inversores que no quieren quedar expuestos a pesos nominales puros. Este canje es relevante, que se va a realizar en el día de hoy, de hecho, porque muestra una administración activa también de los vencimientos. Los dólar linked son instrumentos sensibles, no pagan dólares, pero ajustan por la evolución del tipo de cambio oficial. En un contexto en el que el mercado observa la curva de futuros y la sostenibilidad del crawling, estos instrumentos funcionan como cobertura ante una eventual aceleración del tipo de cambio. Para el Tesoro, canjear este bono permite evitar una concentración de pagos a fin de junio y alargar algo el perfil de deuda sin cortar del todo la demanda de cobertura. En el frente cambiario, la semana fue relativamente contenida, si se observan las principales referencias financieras, tomando las puntas vendedoras informadas. El oficial pasó de 1.455 pesos a 1.450, con una baja cercana al 0,34%. El MEP subió de 1.459,30 a 1.464,10, con un avance aproximado de 0,33%. El contado con liquidación bajó de 1.509,70 a 1.505,10, cerca de 0,30%. Y el cripto quedó prácticamente estable. Este no es un dato de este momento, porque el cripto está cotizando las 24 horas, pero a los últimos datos disponibles del día de ayer, tuvo la variación de 1.500,90 a 1.502,70. La lectura es que no hubo tensión cambiaria generalizada, los financieros se mantuvieron dentro de un rango acotado y eso le dio mayor consistencia al incremento de los activos argentinos medidos en dólares. Las reservas brutas del Banco Central se ubicaron en 47.508 millones de dólares al cierre de la rueda del día de ayer. El dato sigue siendo relevante porque funciona como respaldo del esquema cambiario y como variable de confianza para la deuda soberana, en un mes en el que los vencimientos de bonares y globales aparecen cubiertos por la combinación de divisas acumuladas, garantías multilaterales que mencionábamos antes y financiamiento previsto, y en paralelo la continuidad de las compras del Banco Central en el mercado de cambios ayuda a sostener la lectura de estabilidad, aunque la variable que el mercado va a seguir ponderando es la acumulación neta y la disponibilidad efectiva de divisas. El dólar futuro mostró una curva de depreciación gradual. El A3500 se ubicó en 1.441 pesos con 50 y el contrato de junio operó en torno a los 1.449,50. Julio quedó cerca de 1.475,50, agosto en 1.501 pesos por dólar, septiembre en 1.528 y diciembre en 1.617 pesos. Hacia 2027, la curva continúa ascendiendo, con enero a 1.651,50, marzo en 1.707 y mayo en 1.775,50. La tasa nominal anual implícita crece a medida que se estira el plazo, lo que sugiere que el mercado no descuenta un salto abrupto inmediato, pero sí exige premio por la cobertura cambiaria hacia adelante. En lo que se refiere al equity nacional, acciones, la mejora estuvo concentrada principalmente en el sector financiero. Banco Francés, Superville, Banco Macro y Galicia volvieron a estar entre los nombres más sensibles a la compresión del riesgo país. Esto tiene una explicación bastante directa. Los bancos son activos de alta beta argentina, de alta volatilidad, y cuando baja el riesgo soberano, mejora la expectativa de crédito, suben los bonos en cartera y se abre la posibilidad de una economía con mayor intermediación financiera. Por eso, el sector suele reaccionar con más intensidad que otros cuando el mercado percibe una mejora en el costo del capital del país. El Merval, medido en contado con liquidación, superó la zona de los $1.200 durante la semana. El dato es relevante como referencia de evaluación, pero no conviene leerlo como una señal homogénea de todo el mercado. El comportamiento fue selectivo, como dijimos antes, bancos lideraron, algunos papeles regulados acompañaron y energía quedó más mixta, sobre todo por el efecto del petróleo.
La clave de todo esto fue el desacople. Mientras los mercados internacionales mostraban presión por tasas más altas, Argentina avanzó por noticias domésticas. En energía, la lectura tuvo su complejidad porque la baja del petróleo redujo el atractivo de corto plazo para empresas como YPF y Vista, más expuestas al precio internacional del crudo. Sin embargo, la estructura del sector sigue apoyada en vaca muerta, infraestructura, exportaciones y proyectos de largo plazo. YPF además sumó un dato corporativo relevante, una carta de intención con Tesla para evaluar el desarrollo de una red de carga rápida en Argentina, utilizando su red de estaciones de servicio y la tecnología de la automotriz. La noticia no cambia por sí sola los fundamentos de corto plazo, pero marca una línea de diversificación de infraestructura energética también, además de otro acuerdo que también logró YPF con Mercedes-Benz. También se conocieron datos vinculados a la inflación. El IPC de mayo, recordemos, fue del 2,1%, con una inflación núcleo de 1,9%. Lo traemos, digamos, como recuerdo de lo que se dio a conocer también hace unos días, por debajo de las estimaciones previas que ubicaban esa cifra, ese incremento más cerca del 2,3%. Sin desglosar todos los rubros, lo más relevante es que el dato confirmó la desaceleración de la nominalidad y reforzó la expectativa de continuidad del proceso desinflacionario. Pero el dato que conviene ver con atención también esta semana es el de precios mayoristas, que se dio a conocer en el día de ayer y que aumentaron un 2,5% en mayo respecto del mes previo, 34,5% interanual y 14,4% en los primeros 5 meses del año. La comparación con el IPC, bueno, tiene una relativa importancia porque los precios mayoristas funcionan como señal de costos y precios en etapas previas de la cadena. No hay un traslado automático del IPIM, que es la inflación mayorista, al IPC, pero puede haber rezagos, absorción por márgenes, demanda débil o menor capacidad de traslado al consumidor final. Pero si los precios mayoristas se mantienen varios meses por encima del IPC, pueden anticipar presión sobre la inflación minorista futura. En este caso, el IPIM de mayo quedó por encima del IPC, aunque también mostró desaceleración respecto de mediciones previas. Así que bueno, la inflación minorista sigue bajando, pero los costos mayoristas todavía no desaparecen como fuente de presión. Para que el proceso desinflacionario se consolide, hace falta que la brecha entre la evolución de los dos precios no se amplíe de manera persistente. Si las empresas absorben parte de los costos por márgenes, eso puede ayudar al IPC en el corto plazo, pero también puede afectar la rentabilidad y la inversión. Si se trasladan esos costos, el IPC podría encontrar un piso más alto. Las tasas en pesos volvieron a quedar en el centro de la discusión. Con una inflación más baja, los instrumentos en pesos tienen que ofrecer un rendimiento real o esperado suficientemente atractivo para sostener la demanda, pero si la tasa queda demasiado alta, puede limitar el crédito y la actividad. La curva del ECAP y BONCAP cortas volvió a mostrar rendimientos por encima del 1,8% de tasa efectiva mensual, marcando una recomposición también del premio en pesos. El equilibrio tiene cierta delicadeza, ¿no? Sostener el atractivo de la moneda local sin frenar más de lo necesario la recuperación productiva. Cuando pasamos a la economía real, bueno, ya la foto es menos lineal que la del mercado financiero. La utilización de la capacidad instalada en la industria alcanzó el 59,9% en abril, frente a 58,6% de un año atrás. Una mejora interanual moderada, pero con diferencias entre sectores. Los mayores niveles se observaron en refinación de petróleo, industrias metálicas básicas y sustancias y productos químicos, mientras que textiles, caucho y plástico, metalmecánica no automotriz y automotriz siguieron operando con bajos niveles de utilización. Otro dato delicado vino de la metalurgia. Según ADIMRA, la producción metalúrgica cayó 5,1% interanual en mayo, retrocedió 1,4% contra abril y acumula una baja del 6% en lo que va del año. La utilización de la capacidad instalada se ubicó apenas en 39,8%, uno de los niveles más bajos de la serie. Solamente carrocerías y remolques mostró crecimiento con una mejora del 1,9%. Las mayores caídas, entre otros sectores, estuvieron en fundición, maquinaria agrícola, bienes de capital y equipamiento médico, mientras que por cadenas de valor todas marcaron bajas, lideradas por agrícola, minería, consumo final y automotriz.
bueno, también afectando lógicamente a los distritos en donde se encuentran circunscriptos estos emprendimientos. En consumo y servicios, también el fin de semana largo por el feriado en conmemoración de Güemes dejó una señal mixta. CAME informó que se movilizaron casi 1 millón de turistas y que el impacto económico directo rondó los 217.000 millones de pesos. Frente al mismo fin de semana largo del año pasado viajó más gente y el gasto total creció en términos reales, pero el propio relevamiento también marcó que fue el feriado menos movido del año, condicionado por el clima, la economía y el inicio del Mundial. Así que bueno, hubo movimiento, pero con consumo moderado, decisiones de último momento y estadías más cortas. En cuanto a situaciones delicadas de empresas, bueno, ya conocíamos la situación de Sancor, que está avanzando en un proceso de venta por $52 millones. 6 empresas, entre ellas Savencia, que es dueña de Milcaut, y Adecoagro, están analizando quedarse con plantas o marcas. El objetivo es preservar cerca de 1.000 puestos de trabajo y sostener la continuidad operativa en Santa Fe y Córdoba. Una noticia que, bueno, no es solamente relevante por la empresa en sí, sino por lo que refleja en torno al reordenamiento de sectores tradicionales en un contexto de márgenes ajustados, deuda y necesidad de capital. En el plano fiscal, las empresas públicas mostraron una reducción de dotación y una mejora en su resultado financiero. Sin entrar en magnitudes por ahí puntuales, el dato colabora con la consistencia del objetivo oficial de reducción de gasto y ordenamiento de las cuentas públicas. Para el frente fiscal, la señal es consistente con el programa de consolidación, y para el análisis económico más amplio, el desafío es equilibrar eficiencia, calidad de servicios, inversión y sostenibilidad operativa. La síntesis de la semana es que Argentina tuvo un incremento significativo en activos financieros por factores domésticos, aun cuando el contexto internacional no acompañó de manera plena. La Fed dejó un mensaje más restrictivo, las tasas norteamericanas subieron y el equity global ajustó. Sin embargo, los bonos argentinos comprimieron, el riesgo país bajó y las acciones locales, especialmente bancos, mostraron un mejor desempeño relativo. La explicación está en la mejora de la calificación, el respaldo de organismos multilaterales que mencionábamos antes, el frente de julio ya cubierto y oportunidades técnicas también, como las que se presentaron específicamente en algunas letras que se licitaron últimamente. Así que el desafío ahora es que la mejora financiera se transforme en condiciones reales más amplias. La compresión del riesgo país puede bajar el costo de capital, la estabilidad cambiaria puede ayudar a sostener la desinflación, las garantías externas a mejorar el perfil de deuda, pero la economía real todavía necesita más crédito, más inversión y una recuperación más difundida en industria, comercio y empleo. La metalurgia y otros sectores manufactureros muestran que ese proceso todavía se encuentra incompleto. En definitiva, la semana dejó una mejora financiera con fundamentos locales, pero todavía no una confirmación plena desde la economía real. El mercado se adelantó a un escenario de menor riesgo y mayor acceso al financiamiento. Ahora la pregunta es si ese escenario empieza a reflejarse en crédito, inversión, producción y empleo, punto que va a definir si el movimiento de la semana fue solamente una mejora de evaluaciones o el comienzo de una recomposición más amplia, como también insisten en su discurso los funcionarios del gobierno cuando hablan de que esto tendrá un efecto cascada en los demás sectores. Así que con este breve resumen analizamos un poco y le damos un vistazo a la última semana en lo que tiene que ver con lo económico, lo financiero y la economía real en Argentina en sentido económico. Sentido económico.